Vamos a ver si vemos si más personas entran con nosotros, pero vamos a empezar. Bueno, un segundo. Pues buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta conversación organizada por el grupo de estudio Lacan, una lectura bilingüe, que en esta ocasión recibe con mucho gusto a Leticia Cantú, quien va a exponernos el tema Descolonizando la escucha. Leticia Cantú practica el psicoanálisis en el sur de la Ciudad de México y tuvo la gentileza de aceptar nuestra invitación para compartir con nosotros algo de lo que ella trabaja en un tema que llama mucho la atención, yo diría que muy actual, y que ha despertado mucho interés entre las personas, entre el público, digamos, que nos suele acompañar y que hoy con mucho gusto recibimos como siempre, agradeciéndoles enormemente su atención. Como lo hacemos en estas conversaciones, yo le voy a dar en este momento la palabra a Erándeni Ochoa para que nos explique el funcionamiento, la mecánica, digamos, de la sesión. Y una vez que Erándeni haya dicho estas palabras, le va a ceder el micrófono a Leticia para que nos exponga. Erándeni, por favor. Hola, buenas noches, bienvenidos. Bueno, pues les pediríamos, como comúnmente lo hacemos, mantener por favor los micrófonos en silencio en el momento en el que dura la exposición de Leticia. Ya finalizando esta, pues daremos pauta para el diálogo, para la conversación. Podrán ir levantando la mano a través del icono de Zoom o planteando sus preguntas a través del chat y con gusto las iremos revisando. Bueno, pues le cedo la palabra a Leticia Cantú. Adelante. Hola, buenas noches a todas, a todos los que nos acompañan a esta hora en lunes. Lunes a esta hora les agradezco mucho estén conectados. Agradezco también la invitación al grupo de estudio Lacan, una lectura bilingüe, en concreto a Liliana Ruiz y a Jorge Huerta por interesarse en este tema e invitarme justo a conversar. Para quienes me conocen, pero también para quienes no me conocen, les comento que tengo practicando el psicoanálisis hace 30 años, ¿no?, en la Ciudad de México. Voy a avanzar sobre algunas consideraciones y a compartirles parte del trabajo que vengo realizando y que he titulado finalmente, después de un camino largo, Descolonizando la escucha. Cuando pienso en la práctica analítica, me refiero a los dos lugares que se pueden ocupar en el dispositivo analítico, el de analista y el de analizante. Pero practicar psicoanálisis tiene que ver con muchas más cosas. Incluye también, por ejemplo, interesarse en el estudio, convertirse en una voraz lectora de los grandes maestros, participar en seminarios, carteles, coloquios, talleres, conversatorios, en los que hacemos exhaustivos repasos de la teoría y en los que buscamos también espacios de formación. Estoy convencida que a pesar de la proliferación de maestrías, de altos estudios, de especialidades, etcétera, que por cierto operarían en contrasentido con el quehacer psicoanalítico, acá en México, al menos en la Ciudad de México, pero también lo he encontrado en otras ciudades del país, se entra al psicoanálisis independientemente de la carrera profesional por el costado de la experiencia propia. Es decir, primero vamos a análisis, ¿no? Ocupamos el lugar de analizantes y allí empezamos a robustecer un deseo de ocupar el lugar de analistas. Al menos ese fue mi caso. Pero la práctica incluye también, desde mi punto de vista, la construcción de conocimiento.
Incluye o debería incluir también la osadía de proponernos no solo revisar y repasar la teoría del psicoanálisis, sino la osadía de aportar, de reformular, de inventar y de proponer nuevas lecturas y nuevos costados para este cuerpo teórico. También cuando pienso en la práctica, pienso en lo que tiene que ver con la manera en que los analistas hacemos lazo. Es decir, en las diferentes comunidades analíticas, así como sustantivo, que tienen formas variadas y que en el nombre llevan la marca de una posición respecto de ese lazo. Es decir, escuelas, asociaciones, sociedades, comunidades, centros, círculos, grupos y otras formas que seguro se me escapan. Es decir, la práctica es más allá de lo que ocurre en el dispositivo analítico, pero el dispositivo analítico es exactamente lo que comanda todo ese otro quehacer. La práctica tiene ese poderoso estatuto subversivo respecto de la cartonada teoría o la postura académica que desprecia la experiencia y que la coloca como inferior o que la contrapone con la ciencia. Lacan se pregunta en 1964, en la primera sesión de su seminario Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, voy a citar, hace 2 preguntas seguidas. Cito, ¿cuáles son, dice Lacan, los fundamentos en el sentido lato del término del psicoanálisis? Lo cual quiere decir, ¿qué lo funda como praxis? En esas preguntas Lacan está tratando de desentrañar si el psicoanálisis está del lado de la ciencia y lo desmarca de entrada del costado de la religión, de la ciencia misma y de la hermenéutica. Se acerca al término praxis y a la noción de experiencia en esa clase. Y es allí, en esa lección, la manera en que responde sobre la praxis es tomando el concepto marxista. Es decir, Lacan hace una pregunta doble que lleva una afirmación, que es que el psicoanálisis es una praxis. Y cuando define praxis, la define tomando el concepto marxista, ¿no? Esta categoría filosófica central del marxismo, la praxis, ¿no? Por la cual el marxismo se distingue, digamos, de toda filosofía anterior y que le aleja de ser una más, entre otras. Y es que la praxis marxista no tiene que ver con un practicismo, es en realidad una articulación de al menos 3 aspectos. El conocimiento de una realidad, la crítica radical a esa realidad y un proyecto de transformación de ella. La praxis marxista guarda relación con el psicoanálisis, pero no por el costado puramente conceptual, crítico o político, tal como lo toman Althusser, Marcuse y Lenin, respectivamente, sino por justamente el costado de la articulación de la teoría y la práctica. La articulación está presente también en el sentido que Marx le da en sus famosas tesis de Feuerbach, ¿no?, a la praxis, ya que ahí nos hace pensar que no hay teoría sin práctica. En ese texto, en las tesis de Feuerbach, que no es más que la recopilación, la publicación póstuma de las notas escritas por Marx, que al parecer estaban colgadas por ahí en su escritorio a manera de recordatorio y que Engels ordenó, ahí en esas tesis que resumen las críticas que él le hace a Feuerbach, ese filósofo considerado post-hegeliano, ¿no? Y esas tesis marxistas aparecen como la expresión de una epistemología, al menos inédita, respecto de aquel mundo idealista y de la filosofía de Platón y del materialismo contemplativo, pero también puede pensarse esas críticas como un tratado justamente sobre praxis. En la célebre 11ª que todos van a reconocer, tesis de Feuerbach, en la que dice, puede leerse, los filósofos hasta el momento no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero ahora de lo que se trata es de transformarlo. Y es que algo del orden de la transformación ocurre en la experiencia del análisis, algo que va más allá de la contemplación, por supuesto, y que toma de la crítica radical su condición de praxis. Hablo de la crítica en el sentido del discernimiento y del análisis. Y en esta sección
de seminario, la noción de experiencia que aparece es entendida como el campo de la praxis. Así lo dice Lacan, ¿no? Es decir, la experiencia del análisis, justamente como el ámbito en el que tiene lugar una praxis, un tipo de praxis que estará al servicio de la transformación. Una praxis que requiere el ámbito de la experiencia, pero que también la produce. Praxis que no puede entenderse, repito, sino como la articulación entre la teoría y la práctica. Ahora bien, cuando estamos ocupando el lugar de analistas, es decir, estamos recibiendo transferencias, además de guardar el imperativo ético de ostentar un poder a condición de no usarlo, contamos también con la alta responsabilidad de entender que se trata en cada caso de vida o muerte. Saber hacer con lo que escuchamos. Y para escuchar, pues contamos con una montaña gigantesca de elaboraciones teóricas que hemos leído, que hemos discutido, problematizado, disentido, discernido y hasta renegado. Pero no se trata de un saber a priori. Se trata, como diría Theodor Reich, de dejarse sorprender con lo que se escucha. No es posible negar que hoy por hoy el gigantesco cuerpo teórico con el que contamos y del que por cierto se repite incansablemente por parte de sus autores, que no está terminado y que puede seguir considerándose en construcción, necesita corresponder al tiempo y a la geografía de quien practica. Es por ello que hace más de 10 años, junto con otros compañeros psicoanalistas, empezamos a trabajar el cruce con el pensamiento decolonial, pensando en que no era posible hacerle oídos sordos a ese campo teórico, viviendo y practicando en un país colonizado, invadido y saqueado. Porque, ¿qué marcas de todo eso hay en las subjetividades con las que trabajamos? ¿Es posible hacer oídos sordos a esas marcas que no dejamos de escuchar en los consultorios? El pensamiento decolonial que se agrupó en el denominado giro decolonial es una corriente teórica que actualmente ha logrado no solo influencia en los circuitos académicos, ¿no? Algunos autores latinoamericanos tomaron nota, hay que decir que es una producción latinoamericana, ¿no? Tomaron nota de la provocación teórica que representó la teoría postcolonial y empezaron a profundizar en fases más tempranas del colonialismo español, portugués y francés que se instaló en nuestra América. Y es así como cambiaron los términos de las discusiones en la academia y empezaron a diferir activamente sobre la relación del capitalismo con el colonialismo. Diferencias esenciales entre conceptos tales como la colonialidad, modernidad y capitalismo le darán el sello distintivo a ambas corrientes de pensamiento. Hagamos para empezar un recorrido sobre lo que plantea el pensamiento decolonial. Este cuerpo teórico afirma que es en la conquista de América cuando se considera el comienzo de la llamada modernidad. Es allí donde se origina el concepto del otro, el otro de Europa. De ese modo, Latinoamérica y el Caribe toman el estatuto de la primera periferia de la modernidad europea. Es allí donde se producen los debates teológicos sobre la condición humana de los pobladores naturales y es en ese momento que se instalan los principios más radicales de las diferencias. Perdónenme, voy a cerrar esta ventana, perdón. Los principios más radicales de las diferencias. La aparición del capitalismo solo puede tener lugar a partir de la colonización que relanza el desarrollo económico fundamentalmente de España, y ambos, capitalismo y colonización, son constitutivos de la modernidad y han generado en consecuencia que el resto del mundo seamos una periferia dominada. Lo que Aníbal Quijano, sociólogo y pensador peruano que falleció en el 2018, denominó como colonialidad del poder, no es otra cosa que una hegemonía instalada desde la conquista y que pone en funcionamiento la raza, el trabajo, la tierra y a grandes grupos humanos al servicio del capital. Europa se empoderó con lo que en rigor podríamos llamar, o yo lo llamo así, un etnocentrismo, ¿no? Y empezó a ocupar un lugar dominante en el capitalismo mundial colonial moderno, con las características de la Ilustración como blasón,
las que enaltecen a la humanidad y al progreso, pero con la idea de raza como criterio básico de clasificación en el mundo. Se instaló desde entonces toda esta idea como modelo en el mundo. Y la historia está mal contada, es distinta a todas luces. Es la que nos ha contado Europa. Cuando los europeos, fundamentalmente los ibéricos, conquistan, nombran y colonizan América, encuentran diferentes pueblos con historias y lenguajes propios, con descubrimientos y productos propios, con cosmovisiones y saberes y conocimientos probados y suyos. Encuentran a los aztecas, a los mayas, a los aymaras, a los incas y demás pueblos, quienes 300 años más tarde quedarían reunidos en una sola categoría que los homogeneiza y los llama indios. Opino con Quijano que el capitalismo, la raza y los conceptos hegemónicos, en suma, esa categoría racial, colonial y negativa, surgen, aparecen en el mundo con la colonización de América. También sucedió así con la gente traída forzadamente desde lo que hoy se considera África. Entonces, achantes, yorubas, zulus, congos, bacongos, obviando toda heterogeneidad cultural, fueron nombrados simplemente negros. Sabemos que negros e indios fueron despojados de sus propias y singulares identidades históricas. Dirá Quijano que esta nueva identidad, que desde luego es racial, colonial y negativa, también los despojó de su producción cultural y en adelante no serían, cito, sino razas inferiores, capaces solo de producir culturas inferiores. Además, por si fuera poco, consideradas en un nivel de estado inferior, un estado de naturaleza y sin haber alcanzado evolución alguna ante los ojos de la colonización y del mundo. Las culturas originarias, negras e indias, se convirtieron en una sola visión, la de pasado. Pero están vivas y resisten. Por eso llamarlas solamente culturas originarias parece que las subsume justamente en esa categoría que les dio Occidente. Tendríamos quizás que llamarlas culturas originarias vivas, o quizás culturas originarias en resistencia, pueblos en resistencia, alejándonos de analizarlas como sociedades idealizadas, sino como sociedades humanas y políticas construidas en un proceso histórico. Ahora bien, el mito fundador de la versión eurocéntrica de la modernidad está basado en observar a ese otro, a la periferia, en un estado de naturaleza que tendría un curso civilizatorio que eventualmente culminaría con la civilización europea u occidental. Ese es el mito evolucionista eurocéntrico, que tiene como característica lo unilateral y lo unidireccional para la historia humana. Aparece también una perspectiva histórica dualista evolucionista, en donde todos los no europeos pudieron ser considerados como pre-europeos y al mismo tiempo insertos en una cadena que los llevaría de lo primitivo a lo civilizado, ¿no? De lo irracional a lo racional, de lo tradicional a lo moderno, de lo mágico, mítico a lo científico. En otras palabras, desde lo no europeo o lo pre-europeo a algo que en el tiempo se europeizará o modernizará, tal cual como un trabalenguas, ¿no? Transformando de este modo las diferencias en valores, ¿se dan cuenta? Si no se es blanco, ¿no? Y europeo, se es bárbaro e incivilizado. Para acercarse al pensamiento decolonial de frente a la colonialidad de sus producciones de conocimiento, hace falta primero decir que al colonialismo podemos entenderlo como la dominación política, económica y militar de un país o un pueblo sobre otro, es decir, de una soberanía sobre otra. Pero colonialidad, es el concepto de Aníbal Quijano, ¿no? Consistiría en un entramado, en un tejido de subjetividad a través de una colonización que abarca el pensamiento y la posición enunciativa de los pueblos y que perdura hasta hoy día en nuestra América. Se esté advertido de ello o no,
la colonialidad tiene lugar en todo sujeto. Pero desde luego no es lo mismo estar del lado colonizador que del lado colonizado, ¿no? Si bien el colonialismo fue derrotado como poder político para muestra las luchas de independencia del continente, la relación entre la cultura europea, también llamada occidental, donde no podemos dejar de incluir a los Estados Unidos, ¿no? Esa relación con las otras culturas sigue siendo de dominación colonial. No solamente se trata de una subordinación, se trata de una colonización que inició y aún perdura, de una subordinación con una sistemática represión de las específicas creencias, las ideas, las imágenes, los símbolos y los conocimientos que no sirvieran justo para acrecentar la dominación. La represión, y vuelvo a citar a Quijano, cayó sobre los modos de conocer, de producir conocimiento, de producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos, modos de significación. Cayó sobre los recursos, patrones e instrumentos de expresión formalizada y objetiva, intelectual o visual. Cierro comillas. Es fácil hasta aquí preguntarse, ¿de qué nos sirve seguir pensando en lo colonial y en la conquista? Y es que este conjunto de ideas nos plantean que la colonialidad del poder, que no es otra cosa que el patrón global capitalista, ¿no?, teje una urdimbre compleja que se mantiene hasta nuestros días y que nos hace subjetivar la vida con esa herida colonial de la que, advertidos o no, somos objeto. A partir de ahondar en el pensamiento decolonial, empezó a surgir en mí el interés por los pensamientos de las feministas, y concretamente sobre las feministas descoloniales. En este punto quisiera detenerme un poco. Hoy parece un asunto de moda, por ejemplo, hablar de feminismo. Te quedas fuera si no los abordas, si no tienes algo que decir al respecto, sobre todo si eres mujer, ¿no? Y es que estamos en tiempos en que los diversos pensamientos y las acciones de las feministas, todo ese tsunami, vamos a decir, gigantesco, desatado por las morras, ¿no? Las morras, como les decimos a las chicas jóvenes en México, las mujeres jóvenes, especialmente en Latinoamérica, están en primera línea en la discusión teórica, académica, social y política en el mundo. Estoy convencida de que lo que ellas están diciendo y haciendo no solo ya no puede ningunearse, ¿no?, sino que ocupa precisamente los debates actuales más importantes y los movimientos académicos, políticos y sociales más relevantes hoy por hoy. El psicoanálisis no puede sustraerse de ese mare magnum que están creando las mujeres, ¿no? Y quienes escuchamos todos los días a mujeres aquejadas por esa opresión, también nos resulta imposible sustraernos, ¿no? Sin embargo, en este tema también hay muchas consideraciones que hacer. Por lo pronto diré que siempre me parece necesario, pertinente, hacer un trabajo situado. Es decir, es necesario situar desde qué posición epistémica hablamos, desde qué feminismo, en este caso, abordaríamos temas teóricos y prácticos del psicoanálisis, o estamos abordando esos temas desde qué posición epistémica. Pienso que la experiencia hasta hoy ha sido de un abordaje desde el feminismo europeo, occidental, hegemónico y blanco. Pienso que el psicoanálisis ha dado cabida, a veces muy a regañadientes, a los estudios de género, al mundo queer y quizá a los estudios LGBTIQ+, pero sobre feminismo y patriarcado hablamos muy poco. De eso no queremos saber mucho. Personalmente me adscribo al feminismo decolonial, que surge solo hace algunos años, menos de 10, ¿no? Se inventa y tiene lugar aquí en América, en nuestra América, ¿no? Y desde ahí es que me gustaría situar en todo caso algunas de las críticas y problematizaciones que hacer al psicoanálisis, ¿no? Aparecieron las feministas descoloniales en mi camino, abanderadas por María Lugones, quien fue parte, por cierto, del movimiento del giro decolonial, particularmente del grupo Modernidad Colonialidad, en el que tenía una interlocución cercana, por ejemplo, con Aníbal Quijano, ¿no? Ella, María Lugones, es
la que le pone el nombre, digamos, al feminismo descolonial, al pensamiento feminista que surge como un feminismo en nuestra América, como un aporte teórico, como un movimiento político, pero también como resistencia a los feminismos blancos. Y este feminismo descolonial ha puesto el acento especial en la existencia del patriarcado, entre otras cosas. Hay que decir que la palabra feminista empezó a emplearse en 1890, que surge al interior del movimiento sufragista en Europa y en Estados Unidos, y es de ese momento fundacional del feminismo que surge lo que la academia pretendió agrupar como olas, ¿no? Las olas del feminismo. No hay tiempo para extendernos hoy en eso, no hay tiempo para extendernos hoy en estas olas, pero lo que sí diré es que a la academia y al feminismo hegemónico, en todo caso, le hace falta hablar más, no mal, le hace falta hablar más de cómo es que fueron sumándose las mujeres negras, las chicanas, las lesbianas, las trans, las mujeres sin ola, las indígenas, las pobres, las mujeres de nuestra América. Hay un feminismo que de eso no quiere saber nada, por ejemplo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con las mujeres que vivimos en estas geografías y que no somos representadas, por ejemplo, en esas olas? No hay duda de que existen privilegios enunciativos para hablar de feminismo, pero además negación de diferencias, condiciones, opresiones y transversalidades, ¿no? Hasta aquí diré que estos temas me interpelan hace ya un buen tiempo y me hacen plantearme preguntas respecto de mi práctica y de mi manera de escuchar. Podría compartir con ustedes dos de esas preguntas que me planteo todo el tiempo. ¿Es el psicoanálisis una práctica eurocéntrica? La respuesta a esta pregunta no es ni tan clara ni tan sencilla como decir solamente que fue concebido casi en su totalidad por pensadores de la Europa Central, en su mayoría por hombres blancos que atendían a un modo de producir conocimiento, el modo que, por cierto, la modernidad ha impuesto en cada lugar. Según el pensamiento decolonial, como ya dijimos, después de la conquista de América, hace su aparición el capitalismo en Europa, que no será sino gracias a la riqueza extraída de este continente. Además, se instala en el mundo una visión universalista, lineal, digamos, de la historia y de los modos de conocer, que pone al centro a Europa y que exacerba, como ya dijimos, la diferencia y la convierte en desigualdad. El conocimiento empezó a constituirse entonces del mismo modo que la propiedad privada, ¿no? Como una relación del individuo y algo. Ese modo de concebirlo está asociado fácilmente a la idea de lo individual y del privilegio, y además con el principal paradigma europeo de la racionalidad. Lo individual que apuesta por el desconocimiento del otro, por la idea de que todo sujeto es único e indivisible, ¿no? Que está completo, es indivisible, ¿no? Que apuesta por la no existencia del otro, que sería curiosamente quien dirige su palabra, pero incluso apuesta por su radical ausencia, ¿no? Parece haber una omisión a toda referencia del otro, fuera del contexto que no sea europeo, fuera del contexto occidental. De este modo, la construcción de conocimiento también se coloca en términos jerárquicos. Y peor aún, se asume que la desigualdad y la diferencia son de naturaleza, como decíamos, ¿no? Y ambas, igualdad y diferencia, responderían a una sola cultura europea que contendría entonces a los verdaderos sujetos racionales, dejándonos a los demás en una denominación de inferiores por naturaleza. Creo firmemente que el conocimiento aparece en la experiencia, pero también se crea conocimiento en comunidad. Es una relación intersubjetiva de grupos, de personas, pensando y hablando y haciendo. No creo en los iluminados. Creo que el psicoanálisis, tal como fue siendo construido por Freud, pero también por Lacan, justamente en muchos aspectos fue producido al modo de la modernidad. Pero no podríamos dejar de afirmar que rompió con estándares importantísimos del conocimiento, como que se creó efectivamente en comunidad y en discusión con otros. A manera de ejemplo, diría
que el sujeto del psicoanálisis no es el mismo que el de la ciencia de su tiempo. Y es precisamente Freud quien abandona la investigación científica cuando se percata que no puede dar cuenta de sus descubrimientos desde ahí, a partir del método científico, ¿no? Entre otras cosas porque el descubrimiento del inconsciente, ¿no? Es decir, porque su descubrimiento, el inconsciente, no tiene localización orgánica, no es observable por la ciencia, la singularidad con la que trabaja el psicoanálisis no le gustó a la ciencia de su tiempo y tampoco le gusta a la ciencia de nuestro tiempo, ¿no? La ciencia quiere datos, mediciones, estadísticas para cuantificar. Diferenciarse del orden científico coloca al psicoanálisis lejos del eurocentrismo, sin duda, ¿no? Podríamos plantearnos algunas preguntas más para seguir interrogándolo al psicoanálisis como una práctica eurocéntrica. Por ejemplo, ¿qué tendría que ver una práctica que se rige en el a posteriori y justo no en el a priori con la modernidad, ¿no? Que exige saberes concretos y generalización? Muy poco, ¿no? ¿Qué relación puede guardar una práctica que comprende que para llevarse a cabo habrá que ostentar un poder a condición de no usarlo, con la modernidad que requiere de la hegemonía y del saber como poder? ¿Qué hay de moderno o qué supremacía ejerce a alguien, ¿no? En una experiencia en la que para ocupar el lugar del analista hay que empezar sabiendo que la meta es quedar destituido? Como ven, son 3 ejemplos a manera de pregunta que nos permiten pensar la práctica del psicoanálisis como subvirtiendo a la modernidad y a la forma eurocéntrica de conocer. En psicoanálisis se trata de darle un lugar específico a un modo de saber y de conocer que surge de la experiencia misma, y no de la idea que tiene que ver con el tiempo lineal, de la evolución y el progreso, sino justamente con la sincronía de una vivencia que probablemente se vuelva diacrónica. Me parece que el lugar del analista podríamos pensarlo entonces arrojadamente como una posible expresión de una erótica decolonial. Por eso me cuesta trabajo responder rápido que sea eurocéntrico en su concepción. Sin embargo, al parecer, su práctica actual tiene mucho más de expresión eurocentrada que en sus inicios. Esa es mi posición. Es decir, en sus inicios el psicoanálisis rompió paradigmas, fue subversivo, pero en su práctica actual se va haciendo cada vez más eurocentrado, ¿no? Así encontramos, por ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo, una corriente de la École lacanienne de psicanálisis que sostuvo por un tiempo que el psicoanálisis no podía tener lugar en castellano porque fue creado en francés, en inglés y en alemán, ¿no? Y argumentaban que, sobre todo en francés, ¿no? Y argumentaban en contra de que de una práctica que se llevara a cabo habiendo accedido a la teoría a través de la traducción. Encontramos fácilmente trabajos de traducción, en efecto, de las novedades que aparecen en París. Digo París porque, qué sé yo, básicamente yo, pero algunos de los que estamos aquí que localizo, nos hemos nutrido de las producciones francesas. Quizá porque pertenecemos a una genealogía o porque en la Ciudad de México fundamentalmente aplica más la escuela francesa que la inglesa, por ejemplo, ¿no? El problema no sería el de leer la teoría lacaniana, por ejemplo, en una traducción. El problema es que la producción sea casi solamente esa, y que los textos que aparecen en nuestro continente, y concretamente en México, sean fundamentalmente paráfrasis de esas producciones. Además de que nos leemos poco entre nosotros, o peor aún, nos atrevemos poco a producir desde acá, ¿no? Y es que se requiere de una posición privilegiada para ejercer el oficio. La formación es cara, es de difícil acceso. Llevar a cabo un análisis hasta su final es caro, ¿no? Y estar en condiciones de recibir transferencias, pues no es sencillo, ¿no? Pero también es oneroso ser bilingüe o políglota, ¿no? Si es que no tuviste un padre o una madre que hablaran otro
otra lengua, ¿no? Otro idioma para poder leer los textos originales. Ni qué decir de montar un consultorio y lograr vivir solamente de la práctica. De este modo, la práctica casi siempre corresponde además a una clase. Por otra parte, la dificultad para formarse, ejercer y vivir solo de la práctica tiene un peso mayor para las mujeres. Lo voy a decir y lo voy a decir todas las veces que haga falta decirlo. Mayor para las mujeres, en especial porque quienes optamos por la maternidad, por ejemplo, porque seremos las que nos veremos en la condición de detener casi por completo y sin lugar a dudas la práctica, la lectura, la posibilidad de proseguir una investigación, al menos durante el embarazo y la crianza, ¿no? Aun cuando reconozco, ¿no?, que hay cambios en la manera de atender a los hijos hoy en día y que se cuenta con una conciencia mejor del papel de algunos hombres que pueden optar por ser adultos funcionales y ejercer el amor, ¿no?, en pareja y la paternidad de forma funcional y responsable y dejar de ocupar el rol exclusivo de proveedores y ocuparse también de los cuidados. En los hechos concretos dentro de este oficio, ¿no?, para las mujeres, para que las mujeres nos atrevamos a escribir, a plantear, a revisar, a traducir, a proponer, a componer y recomponer, a intentar completar un concepto con nuestras observaciones hasta el día de hoy, pues no es sencillo, ¿no? Hay posiciones jerárquicas muy fácilmente localizables entre psicoanalistas mujeres y psicoanalistas hombres. Generalmente cuando las mujeres en los espacios de formación diferimos de la manera en que fuimos catalogadas, analizadas y recortadas por Freud o por Lacan, no obtuvimos más que una suerte de cuestionamiento. Esto también lo repito muchas veces y lo repetiré las veces que haga falta. Hemos oído alguna vez, cada una de nosotras, algo parecido a no estás entendiendo bien o te hace falta lectura, ¿no?, o estás interpretando al autor. Y es que en su despliegue teórico, el psicoanálisis es por demás heteronormado y patriarcal para pensar a las mujeres. En este punto, referente al lugar de las mujeres en la práctica, el psicoanálisis se coloca desde su nacimiento en la posición eurocéntrica que hoy estamos tratando de rastrear algunas mujeres psicoanalistas. Bueno, hoy mismo, ¿no? Aquí. Porque como sabemos, esta jerarquía que en cualquier ámbito de trabajo y producción se expresa sobre las mujeres es producto del desarrollo de un patriarcado que se profundizó con la conquista, la misma que trajo de lleno la diferencia entre hombres y mujeres como jerárquica. Es decir, el problema no es la diferencia, el problema es que la diferencia se vuelve jerárquica, se vuelve desigualdad y es jerárquica, ¿no?, con las consabidas expresiones machistas y sexistas, que por cierto también abundan en el establecimiento del campo freudiano y de las producciones teóricas lacanianas, así como del lazo que se hace entre psicoanalistas. Ya hablamos de algunas de las características eurocéntricas del psicoanálisis que tienen más bien que ver con la manera en la que se practica actualmente que con su propio nacimiento, ¿no? Al pasar de los años ha sido notable cómo en su forma de practicar fue respondiendo el psicoanálisis a la modernidad y a la forma eurocéntrica de producir conocimiento sin remedio, ¿no? Frases como el psicoanálisis será Foucaultiano, no será, aunque los argumentos sean buenísimos, no pueden sino pensarse en ese ámbito particular eurocentrado, ¿no? Y es que se entiende que los europeos que practican psicoanálisis lo hagan inadvertidos de ello, ¿no?, de esa carga eurocéntrica. Y es que al estar del lado colonial, pues no es fácil advertir la matriz colonial, ni la manera jerárquica desde donde se construye un cuerpo teórico. Pero lo que llama la atención es que acá nosotros pasemos inadvertidos a esto, ¿no? Recuerdo haber escuchado a algunos de los que están aquí, por lo menos alguno estuvo en esa misma reunión. Recuerdo haber escuchado decir que en una reunión que teníamos, ¿no?, que el psicoanálisis tiene muchos elementos zapatistas, ¿no? Es uno de los temas que también he trabajado durante un buen tiempo. ¿Qué pasaría si argumentáramos que el psicoanálisis será zapatista o no será?, dijo un compañero en una reunión que teníamos con un francés, ¿no?
Y lo que se escucharon fueron risas, ¿no? Y algún desconcierto del francés que dijo, yo no sé nada de zapatismo. Lo planteo solo como ejemplo. ¿Por qué sabemos acá de Foucault y por qué no saben de zapatismo allá? Nada más como para que nos quede ahí haciendo un ruidito en la cabeza. Pero ¿es el psicoanálisis patriarcal? Esta sería la segunda pregunta para compartir. Esta respuesta no es tan compleja, ya fuimos avanzando un poco sobre ella, ¿no? Como la anterior, no es tan compleja como la anterior. El psicoanálisis es a todas luces patriarcal en su elaboración teórica, pero no es solamente eso, ¿no? No, no puedo dejar de decir, ¿no? Que no hay duda de que el psicoanálisis es quien inaugura los estudios particularizados sobre la mujer, siendo la única disciplina de su tiempo que enfoca la psique femenina en su especificidad y que hace un recorte en el marco de un saber que hasta entonces había abarcado en forma general, indiferenciada y hasta universal una sola categoría, la de hombre, cuando que se trataba desde luego de algo un poco más complejo, de hombres y mujeres y de algo más, ¿no? El mismo Freud, hasta el año 1925, elabora la teoría del Edipo sin referirse a las diferencias en los desarrollos de la niña y el niño, ¿no? No será sino hasta después de los trabajos y las fuertes críticas de Karen Horney, de Helen Dodge, de Melanie Klein y de John Rivière que Freud se interesa por la niña y la mujer. Y entonces escribe La sexualidad femenina y la feminidad en 1931 y en 1933 respectivamente, hablando de patriarcado. ¿Cómo pasar de largo o cómo dejar de decir, ¿no?, que Lacan, abusando de la transferencia, sostuvo al menos una relación amorosa con una de sus analizantes por años? ¿Qué hacemos con eso en este campo entre nosotros? Hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo olvidar que Freud utilizó a Anna Freud como su conejillo de indias, podríamos decir, para dar cuenta de la sexualidad femenina, luego de pedirle que permaneciera a su lado y de espantarle a todos sus posibles partidos amorosos, porque además Freud creía que los partidos amorosos de Anna eran hombres. En fin. Esto para hablar solo de un par de ejemplos de los máximos pensadores y teóricos del psicoanálisis. Pero a estas alturas no se puede hablar de una sola categoría mujer, ni de una sola historia del feminismo, contada, por cierto, solo por mujeres europeas. No es posible tampoco hablar de una sola manera de entender la opresión de las mujeres en el mundo, ni tampoco hasta ahora hacer historia del patriarcado y definirlo de una sola manera. Pero de lo que sí podemos dar cuenta es que la subjetividad de la mitad de la población del mundo está atravesada por una jerarquización que inferioriza a las mujeres en todos los ámbitos de sus vidas. Y que aun cuando comparten esta opresión con los hombres que las rodean, ellos en su mayoría, la mayoría de los casos, no les es tan fácil advertir ni la doble jornada, ni la doble opresión, y menos aún reconocer esa subjetivación que de ella surge. ¿No será quizás de lo que trataba de dar cuenta Freud cuando hablaba de que el enigma de la feminidad ha puesto cavilosos a los hombres de todos los tiempos? El enigma tendrá que ver con la herida de esa opresión que hace subjetivar a la mujer de forma particular. ¿Cómo acudir al diván de un psicoanalista o de una psicoanalista a quien no les es posible escuchar este plus de malestar que es la opresión del patriarcado sobre todas nosotras? ¿Cómo no interesarse en estos y muchos más temas que conciernen a las mujeres cuando ocupamos el lugar de analistas? Si la colonialidad del poder quedó instaurada en este continente desde la invasión, y es, como decimos, una urdimbre tejida con nudos fuertemente entrelazados, no hay manera de desconocer que quienes llegan a los consultorios en nuestros países lo hacen con esa carga colonial que tiene como característica además al patriarcado. Resulta entonces un asunto ético, que no ideológico,
ni sociológico a atender a estos modelos de formación y problematización que la ponderen, pero además se hace indispensable encarar el tiempo en el que vivimos y el lugar en el que trabajamos y dejar de soslayar los saberes y experiencias que nos aportan los aparatos críticos del pensamiento decolonial y los feminismos decoloniales, por ejemplo. Diré para finalizar que es posible un psicoanálisis que se deje interpelar por... que se deje interpelar. Es posible un psicoanálisis que vuelva a su razón primera, esa razón subversiva, ¿no? Que subvertía a la modernidad. Creo que una respuesta a todas estas condiciones de eurocentrismo, incluso colonialismo y patriarcado, que el psicoanálisis despliega en sus diferentes ámbitos de producción, podemos contrarrestarlas, aunque sea mínimamente y a cuentagotas, creando espacios como este en donde es posible darle lugar a estas reflexiones sueltas para ahondar en la discusión. Creo que el pensamiento, porque me importa decir que creo, decir, no, el psicoanálisis cuesta trabajo eso, pienso, entiendo, pero yo creo que el pensamiento decolonial y los feminismos nos sirven no solo para revisar, proponer o quizás corregir algunos asuntos teóricos en psicoanálisis y para sacarlo justamente de su prisión eurocéntrica y patriarcal propia del tiempo y condición en que fue creado. Estos dos campos de pensamiento, los feminismos y el pensamiento decolonial, nos sirven para escuchar mejor. Muchas gracias. Ay, Leticia, pues muchísimas gracias de parte nuestra a esto que nos compartiste y como lo anunciamos al principio, pues vamos a dar un espacio para preguntas y comentarios. Si Claro que sí. alguien quiere participar, les pedimos que nos lo indique con un iconito, levantando la mano, o también pueden escribir si quieren preguntas o comentarios en el chat. Adelante, quien se anime. Erandani, perdone, ¿podría usted ayudarnos dando la Sí, palabra y permitiendo que... Axel, adelante. Sí. Hola, pues muchas gracias por esto que compartiste, Leti, pues también algo del trabajo se me hace muy interesante y pues muy particularmente querría pues saber justo creyendo o más bien dándole seguimiento a este tema, ¿no? De que también hay que hablar justo de la experiencia, entonces, ¿cómo se van involucrando estas prácticas? Yo recuerdo mucho, inclusive en alguno de los seminarios anteriores que hemos compartido que justo salió el tema del zapatismo. Recuerdo que contaste también tu experiencia cuando fuiste a la escuela y si no mal recuerdo fue Sergio Campbell, que es argentino, que también decía, no esto del zapatismo, pero, o sea, de que tampoco le hacía mucho sentido cómo hacíamos referencia en México a lo mejor desde nuestro punto en el que el zapatismo representa cierta resistencia, ¿no? Entonces, creo que justo también a nivel local podremos ir viendo cómo se van haciendo estos nexos. Por ejemplo, Fanon lo hizo con el tema de la negritud y ahorita específicamente retomando el tema de los feminismos decoloniales y estos trabajos, ¿cómo será que se vean, no sé cómo decirlo, como reflejados o que justamente nos permitan hacer a lo mejor una escucha? Porque siento que a lo mejor en ese tema pudiera a lo mejor tú misma, ¿no? O sea, cómo has elaborado o qué tipo de ideas se van concatenando y cómo a lo mejor justamente, ¿no? En el trabajo práctico, en la escucha, eh, aparece, porque si no, justamente pareciera que no se escucha. O sea, a nivel inconsciente como que se deja pasar, o sea, yo lo veo mucho en el sentido transferencial, por ejemplo, en la frontera que, por ejemplo, personas chicanas y de origen latino, pues buscan justamente hablar más con personas de nuestra cultura que a lo mejor que en la cultura anglosajona. Entonces, yo creo que sí se van dando estas cuestiones, pero justo como lo comentaste muy bien, o sea, sí es un problema también de clase, ¿no? A quien buscan, también la persona que
busca ostentar el lugar del analista, muchas veces yo creo que ese deseo no termina de ser analizado, por ejemplo, con una perspectiva de clase o a lo mejor de otro tipo. En este caso, no quisiera pues desviar tanto el tema porque sí me interesa mucho saber, ¿no? Pues tus ideas acerca de cómo se ha hecho este cruce con los feminismos decoloniales. Pero pues bueno, más bien quizás si a lo mejor pudieras compartir un poquito tu perspectiva, yo creo que pues también podemos seguir escuchando un poquito de esto. Yo siento que el psicoanálisis, si tuviera un poder reivindicativo o a lo mejor de resistencia, siento que ahí también esa herida colonial muchas veces ha estado como en una negación. Entonces pareciera que sí habría como que entrarle en el sentido de la represión, porque creo que sí está operando incluso materialmente, y la misma teoría materialista histórica llega a ser muy evolucionista, justo de cómo pasan, por ejemplo, estas sociedades comunales, por ejemplo, a las patriarcales de propiedad privada. Pero ahí es donde digo, bueno, al final esas represiones son, pues muy alto sería, ¿no? A lo mejor lo que voy a decir, pero sí son psíquicas y al mismo tiempo la sociedad está empujando, ¿no? Como hacia allá esta disciplina, no sé. Entonces, ¿en qué sentido quizá también las comunidades analíticas tendríamos que estar hablando de esto? Y creo que tú lo mencionaste, de como cuál es el lugar aparte de pues analista o analizante, o sea, aparte del dispositivo, ¿en dónde queda, no? Lo demás, o a lo mejor que en tu propia experiencia, quizá también es, con esta pregunta cierro, ¿qué sientes que a lo mejor sí ha podido escucharse distinto o que sí ha podido moverse también subjetivamente desde un análisis con esta escucha? Porque creo que, y lo dijo Susana en estos conversatorios que tuvieron de las mujeres en psicoanálisis, ¿no? O sea, sí es cierto que no somos ideólogos, pero al mismo tiempo estemos conscientes de que hay una ideología dominante o sea, ¿qué hacemos con esto? Y si en un análisis no se atraviesan esas preguntas, no sé qué se hizo. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Agla. Yo tendría algo que decir al respecto. O sea, yo he pasado mucho tiempo eh, trabajando con otros compañeros, el pensamiento decolonial, como digo, mucho tiempo, años, ¿no? Y pensando, tratando de buscar en el psicoanálisis, ¿no? Cómo el psicoanálisis efectivamente no es nada más una producción eurocéntrica de un hombre, de hombres blancos, europeos, etcétera, etcétera, sino que tiene todo un poder subversivo y etcétera. Y no se puede meter el pensamiento decolonial con calzador, ni hay por qué metérselo así al psicoanálisis, ¿no? Después de mucho tiempo de reflexión y discusión, más bien lo que me queda es lo que tenemos que descolonizar es la escucha. Es decir, esto, ¿para qué nos sirve todo esto? Para escuchar mejor, ¿no? Nos sirve precisamente, es decir, tengo una intención de que para la formación es indispensable hacer estos cruces con estos cuerpos teóricos, ¿no? Porque efectivamente nos ayuda a escuchar mejor. Porque si no estamos obviando un montón de cosas que aparecen en el discurso de los analizantes que justamente estamos metiendo como calzador en problemas, en asuntos de la teoría psicoanalítica sin darnos cuenta, ¿no? Sin calcular que hay otros asuntos que están ahí haciendo lugar y que el psicoanálisis se queda corto para analizarlos, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sobre todo las cosas muy locales que tienen que ver con nuestros países, ¿no? Diría eso para empezar. Y está Lulú, también quiere participar. Adelante, Lulú. Muchas gracias, Grandeni. Hola a todos, buenas noches. Disculpen que no pueda prender la cámara. Buenas noches. Bueno, primeramente, muchas gracias, Leticia, muchísimas gracias por tu exposición. Me parece muy importante, solamente pues quisiera dar las gracias y anotar, bueno, señalar dos ideas, muy simples. El solo hecho de plantear la pregunta, el solo hecho de cuestionar
cómo escuchamos y en la época en que estamos y el contexto actual de nuestro país y de Latinoamérica, el solo plantear el tema, eso ayuda. El estudiarlo como tú lo haces, bueno, pues ayuda muchísimo más, porque ciertamente, o sea, yo creo que cada una de las cosas que nos ibas planteando, pues sí nos queda, ¿no? De pronto como que sí nos, pues como que no lo comemos, ¿verdad? Decimos, ah, sí, me dio tanta risa, ¿no? Acá del psicoanálisis era Foucaultiano, ¿no? Será zapatista, ¿no? Dije, genial, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Será zapatista o no será? Vaya, como que en el sentido de cuestionar lo que siempre como que lo aprendemos y lo repetimos porque viene de alguien que respetamos, ¿no? O en su saber, o no lo respetamos, sino más bien que pues lo seguimos, que estudiamos su saber, como Michel Foucault, como Jacques Lacan, pero no vamos más allá y estamos viviendo en una realidad, por lo menos en México y en Latinoamérica, donde esto está presente. ¿Cómo lo escuchamos? Yo tal vez puedo decir en este momento un poquito una cosa como un poquito aberrante, pero bueno, no concibo que haya una persona, sea hombre, sea mujer, que esté escuchando a un paciente y que de alguna manera esté desde un lugar patriarcal o desde un discurso machista o desde otros lugares y que no escuche lo que esté pasando ahí. O sea, no es posible. Y tal vez puede ser que tenga muy bien trabajado lo que quiera decir eso. Los seminarios de Lacan puede ser, pero que esté escuchando sin cuestionar eso. De ahí que me parece muy importante tu trabajo, Leticia Cantú, no te había escuchado antes, y muchas gracias. Creo que hace falta mucho más trabajar esto, el feminismo descolonial, trabajar el patriarcado, cómo escuchamos, qué estamos escuchando, eso es muy importante. Me parece, a veces las cosas las obviamos y decimos, bueno, nosotros estamos escuchando al sujeto, la subjetividad, tal, lo decimos tan rápido y tan repetidamente como de memoria que no cuestionamos, de ahí que vuelvo a repetir, muchas gracias Leti, por tu trabajo, muchas gracias por presentarlo, nada más esto. Gracias a ti, Lourdes, por tu comentario. Lili, adelante. Bueno, antes que nada, pues agradeciendo tu participación, Leticia. Tengo unas preguntas ahorita, más o menos voy a ordenar un poco el proceso. Con esto que nos estás exponiendo, ¿qué se escucha desde diferentes tipos de feminismo que pueden existir? Porque mencionabas, ¿no? Esta cuestión de si uno toma en cuenta esto, tendría uno mejor una diferente, pues, como escucha. ¿No? ¿Qué se escucharía desde esos diferentes feminismos? Y hablando un poco de esto con una compañera que se llama Miroslava, que estábamos hablando justamente, este acceso, no sé si se tendría que encasillar, categorizar, la cuestión también de la accesibilidad que se tiene dentro del psicoanálisis, ¿no? O sea, si por ejemplo tú tienes acceso económico, si a lo mejor quizá no tienes ese bagaje tanto cultural, no sé, ¿no? Si no hablas ciertos idiomas, no tienes ese acceso, o sea, se ve como reducido en ese sentido. ¿Cómo se escucharía desde también de esa cuestión? ¿Se encasillaría? ¿Se pondría en una posición en el mundo? Sí. ¿Cómo sería, Leticia? Esas serían mis dudas. Bueno, sobre los tipos de feminismo te respondo. Yo tengo un trabajo bastante amplio sobre ese tema. Lo que pasa es que esto es una probadita de lo que estoy trabajando. Por cierto, tengo propuesto un seminario que se llama Descolorizando la Escucha, en donde me voy a extender por 4 sesiones, ¿no? Sobre el pensamiento decolonial, sobre los feminismos, etcétera, etcétera. Mañana voy a publicar por ahí en el Facebook el anuncio de ese seminario, pero lo que quiero decir es que esto es una probadita, ¿no? Pero sobre los feminismos yo te diría lo siguiente, lo que sucede es que no se puede hablar de un solo feminismo en este momento, como no se puede hablar de una categoría mujer, ¿no? Ni de una sola forma de concebir el patriarcado, incluso, ¿no? Son temas que están precisamente en construcción, ¿no?
hay quien dice estamos empezando o abriendo la cuarta ola del feminismo, ¿no? Es decir, hay todo un ordenamiento académico de cómo fueron las olas del feminismo y digamos, cuál era la lucha de las feministas en cada ola y a qué cuerpos teóricos respondían o qué crearon como cuerpos teóricos, ¿no? Pero hay, concretamente, en la actualidad, sí, una posición que es hegemónica sobre el pensamiento feminista que pone como, vamos a decirlo así, como la opresión transversal al género. Es decir, el solo hecho de ser mujer ya representaría una opresión frente al hombre. Se olvida del patriarcado, se olvida de las clases, se olvida del color de la piel, se olvida, ¿me entiendes? Eso es lo que trataba de decir, ¿no? Trataba de explicar que hay un feminismo que no quiere saber nada de las mujeres pobres, de las mujeres sin ola, de las mujeres indígenas, hay un feminismo que no quiere saber nada de eso, ¿no? Y que habla solamente de la mujer como una idea más esencialista, ¿no? Yo creo, bueno, yo empecé a trabajar el pensamiento decolonial y ahí me topé con las feministas descoloniales. Y para entender lo que ellas estaban planteando, pues tuve que hacer un ejercicio junto con otras varias compañeras psicoanalistas, un ejercicio largo y muy amplio de pensar de dónde venía este feminismo, ¿no? Y cómo surgía. Y entonces hicimos toda una historia de los feminismos. Tratamos de hacer, digamos, algunas acotaciones en México, etcétera. Y sí, es importante hacer un trabajo situado, es decir, porque ahora se dice, la revolución será feminista o no será. Pero ¿de qué feminismo estamos hablando? ¿No? ¿De qué feminismo? ¿No? Entonces, sí, hay que situarse. Yo por eso digo que me adscribo al feminismo decolonial y sí, yo creo que esto, que parece fuera del psicoanálisis, me parece que es completamente pertinente y actual, ¿no? Me parece que es urgente incluso que en el psicoanálisis estemos hablando de estos temas, ¿no? Porque efectivamente, como decía Lourdes, es todo el tiempo escuchar un montón de situaciones, eh, de asuntos que no se escuchan en el consultorio, ¿no? De analistas que no escuchan, analistas hombres y mujeres, que no pueden escuchar la opresión patriarcal, ¿no? No la pueden escuchar. O la escuchan desde un costado en donde es difícil avanzar hacia algo distinto, digamos, para esas mujeres o para esos hombres, porque además el patriarcado no solamente oprime a las mujeres, oprime también a los hombres, claro que a las mujeres fundamentalmente, y más fuerte. Ahora, tú me decías el acceso al psicoanálisis, pues es que yo lo pongo sobre la mesa, porque me parece que sí, que efectivamente para pensar, es decir, ¿qué me ha digamos, aportado el pensamiento decolonial, entre otras cosas? Es ver toda esta desigualdad que hay en nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Es decir, sí, yo me acuerdo que cuando fui hace chorro mil años a un seminario donde leíamos a Freud, alguien decía, vamos al texto vamos al texto en alemán, ¿no? Y entonces decían una palabrita en alemán y a veces no sé qué, y yo pensaba, soy la única que no es políglota aquí. Y no, no era tan cierto, ¿no? También hay una impostura, ¿no? Queremos hacer como que sabemos ciertas cosas. En fin, sí, hay una desigualdad muy grande, ¿no? Y en el ámbito del psicoanálisis, ser mujer es complicado. Ser mujer, además de si no eres políglota, si no tienes lana, si no pudiste montar el consultorio, si no vives solamente de la práctica, etcétera, etcétera, pues complicadísimo. Y se te ocurrió tener hijos, pues olvídate, ¿no? Es así, yo lo digo y lo diré las veces que haga falta, porque me parece que no podemos obviarlo. Sí hay jerarquías entre psicoanalistas hombres y psicoanalistas mujeres.
Hay varias participaciones por acá en puerta. Bueno, Lulu comenta también que se le pasó preguntar a qué se refiere, bueno, a qué te refieres, Leti, con privilegios enunciativos. Ah, sí. Muy rápido, nada más, me refería a eso, a que hay feminismos que dicen solo existe un feminismo, ¿no? Hay un feminismo concreto que dice solo existe un feminismo y la opresión transversal es el género, ¿no? Y ese es un privilegio, es decir, funcionan, estoy hablando del feminismo hegemónico que funciona en Europa y en el norte global, digamos, ¿no? Que en donde desaparecen todas las mujeres del sur global y hay un privilegio enunciativo para decir, esta es la categoría mujer. Y todas las otras mujeres que no están representadas en esa categoría, a eso me refería. Muchas gracias, Leti, gracias. Diana Romero bueno, comenta, ¿un psicoanálisis no heteronormativo? Pregunta, ¿más disidente? Sí, claro, más disidente. Yo creo que hay muchos avances al respecto, ¿no? Sobre ese punto, digamos, hay un psicoanálisis queer, está muy bien, ¿no? Sí hay un psicoanálisis queer. Hay pocos exponentes, pero sí hay, ¿no? Y me parece muy bien. Yo en mi campo de trabajo es más bien el feminismo y el pensamiento de colonia, ¿no? Más que el pensamiento o los estudios queer o los estudios de género. Porque yo no creo que el género sea la opresión transversal, no creo en eso, ¿no? Ariana, adelante. Hola, Eran Dani. Hola, Buenas noches a todos. Nada más es buenas rápido. noches. No sé si lo estoy asimilando bien, pero creo que descolonizar la escucha permitiría dar un lugar al otro, ¿no? Sobre todo porque sí he trabajado con mujeres indígenas y mujeres indígenas que viven en Estados Unidos y realmente lo que se trabaja mucho es esta parte de no sentir que tienen un lugar, es decir, siempre han sido excluidas y desde ese sentido me parece importante como que la descolonización de la escucha porque se les daría un lugar precisamente. Y bueno, trayendo un poco el caso Dora, ¿no? En donde Freud precisamente de cierta forma no cuestiona esta parte en donde Dora es como colocada como un objeto de intercambio, ¿no? O de usufructo. Entonces, realmente para mí sería eso, como descolonizar la escucha, no pensar en un más allá del tiempo, de la cultura, que incluso está presente ahora, ¿no? Que incluso está presente ahora. Entonces, sí creo que es muy complejo. Sí, bueno, solo haría una precisión, que es que precisamente el pensamiento decolonial lo que nos dice es que lo que se quedó instalado después de la conquista, incluso la guerra de independencia, lo que sea, lo que se queda instalado es una cosa que ellos denominan la colonialidad del poder, la herida colonial, ¿no? Es decir, que trataba de explicar que es una urdimbre de nudos poderosísimos, ¿no? Que es un complejo entramado subjetivo que crea una posición enunciativa en nuestros pueblos que produce un tipo de subjetivación específica, ¿no? Es decir, siempre hablamos, voy a poner un ejemplo muy burdo, siempre hablamos de que es decir, el mexicano suele ser en algunos ámbitos muy agachado o somos muy colonizados los mexicanos. Bueno, sí lo somos. Esa es una expresión muy clara, ¿no? Pero hay otras expresiones, ¿no? Las expresiones de los que están también mexicanos del lado colonizador, por ejemplo, y que no se dan cuenta, que no lo advierten, que se creen superiores, que tienen, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una parte. No se trata de dar un lugar al indígena. Yo trataba de ser clara cuando decía, no es que
yo pretenda una idealización de las culturas originarias y entonces volver a lo que, es decir, al momento anterior, a la colonización. No, no, no. Yo creo que las culturas originarias hay que entenderlas como ese proceso histórico que podríamos estudiar. No, no me refiero a eso. Es decir, no se trata de darle un lugar nada más a las indígenas, se trata de darle un lugar a nuestra propia colonialidad. Es decir, ¿en qué puedes ver tu propia colonialidad, ¿no? Y sí, tú decías pensar en un más allá del tiempo y la cultura, ¿no? Pensar que esa colonialidad está instalada subjetivamente. Eso es lo que yo diría. Diana Romero, adelante. Hola, buenas noches a todos. Leti, muchas gracias por compartir tu trabajo. Yo más bien tengo como esta inquietud, duda, no sé si estoy como siguiendo tu trabajo, no sé si esto se refiere como a esta parte de descolonizar, se refiere como a quitar dentro del psicoanálisis, ¿no? Como a tratar de quitar o de limpiar la parte, pues, del estatus, de las ideologías, de la parte económica, una parte política, racial, ¿no? De limpiar como con todo esto que al final es un ejercicio de poder, ¿no? O sea, de dejar de jerarquizar y dar privilegios, porque al final creo que eso genera una, una posición como psicoanalista, este, no sé si te refieres como a eso, no sé si te sigo, es como mi O sea, yo pregunta, ¿no? creo que, Ahí. no sé, perdón, no sé si limpiar, ¿no? Lo que yo diría es que a mí me parece un asunto ético, ¿no? A mí me parece un asunto ético darle lugar a estos dos cuerpos de pensamiento, digamos, para escuchar mejor. Me parece un asunto ético porque me parece que está, ¿cómo decirlo? Está gritando, no sé, está expresando todo el tiempo en lo que escuchamos en el consultorio, ¿no? Claro que la colonialidad pues, pasa por el racismo, por la discriminación, por los es decir, por el ejercicio de privilegios sobre otros, etcétera, etcétera. Sí, todo eso está ahí, claro que sí, ¿no? Pero lo que me parece es que pensar de colonial es una posición ética. O sea, pensar la parte colonial es una posición ética. No, no pensar decolonial, no lo colonial, decolonial. Es decir, pensar que existe, esto que digo yo, una urdimbre subjetiva, ¿no? Que hace, es decir, una urdimbre compleja que hace subjetivar de una manera, ¿no? A nuestros pueblos en América Latina, me parece que no puede obviarse. Es como se considera como sociología, ¿me entiendes? Como, de qué están hablando? Si algo me gusta del trabajo del pensamiento decolonial es precisamente que no es solo un análisis económico y sociológico, digamos, del pensamiento crítico en las universidades, en la academia, sino que justamente va hacia el punto específico de la subjetividad. Es decir, a diferencia de otras líneas, por ejemplo, no sé, de otras líneas de pensamiento en la sociología o en la economía, ¿no? El propio marxismo. Y desde este sentido, ¿cómo estarías pensando, por ejemplo, el psicoanálisis en México con respecto al psicoanálisis en otro lado? O sea, como que pudiera tener injerencia esto de lo colonial. Como injerencia a lo colonial. Sí, O sea, o sea,
Yo pienso que Mm, sí, la tiene, trate de decir eso, exactamente, ¿no? Es decir, en general seguimos las producciones que se hacen en Europa, ¿no? Y hay poca producción, nos atrevemos poco a producir aquí, ¿no? Parafraseamos, sí, como no, traducimos, claro que sí, pero hacemos poca producción. No es que no hagamos, claro que hacemos, pero hacemos poca y nos leemos poco entre nosotros, ¿no? Entonces, descolonizarse también tiene que ver con eso, ¿no? Atreverse a producir, ¿no? Eso es lo que digo. y De bueno, verdad. yo también como un poco en el extranjero y sí es más difícil como mexicano hacerse un lugar como Claro. psicoanalista. Sí, Cris, seguro. adelante. Hola, muy interesante todo lo que se está proponiendo aquí. Fíjate que me quedé pensando en algunas ideas, Ujú. principalmente en dos, igual, y no sé si lo estoy pensando como en la misma línea. Hay un filósofo que en algún momento tuve la oportunidad de escuchar, ya falleció el año pasado, se llama Enrique Dussel, que él Sí, claro. también platicaba, ¿no? Justo de que de pronto eh, todo lo que es filosofía tiene que ver eurocéntricamente, ¿no? Y no escuchamos incluso los cantos de Cuauhtémoc, ¿no? Cosas que son de la región de Hispanoamérica, ¿no? Y entonces, ¿qué vale la pena? Porque incluso si empieza uno a rastrear, pensando, por ejemplo, en el tema de la ética, en todas las colonias, digamos, en diferentes culturas de parte del mundo, se habla de la ética, ¿no? Del bien vivir, cada uno lo llama de manera distinta, pero de alguna forma existe eso. Y por otro lado, otro de los comentarios, ahorita pensando como en la colonización, tengo un amigo, no diré su nombre porque capaz que lo conocen, es un psicoanalista que él viene de la cultura maya y él es transexual. Y entonces se me hizo muy interesante porque él, pues en su camino tuvo que ir como con muchos psicoanalistas porque pues obviamente de pronto algunos llegaban a decir, ¿no? Así como que, pues transexual, seguramente psicótico, perverso, ¿no? Estas categorías que de pronto también habría que cuestionar. Y resulta, él platicándonos un poco sobre su historia, en su cultura, donde él nace y crece, hacen un ritual cuando llega la adolescencia, donde a grosso modo, igual no conozco muy bien cómo funciona, pero la abuela, que es como la persona que más sabe en la comunidad, se acerca con los adolescentes y les pregunta que cuál sería su camino, si un camino femenino o masculino. Y entonces en ese momento empieza como una iniciación donde tienen que decidir y pues él termina decidiendo ser mujer. Y entonces ahí uno tendría que volverse a cuestionar, ¿no? Tal vez esa cultura, esas raíces, lo llevan a construirse de una forma muy distinta a pensar a las ideas eurocéntricas de lo que podría ser una construcción perversa o psicótica. Por ahí va el comentario, no sé si realmente sea como por la línea de la que estás comentando o ya me estoy divagando No, por no, otro. no, absolutamente, va por ahí también. Para empezar con Dussel, sí, lastimosamente se nos murió el año pasado, se han muerto varios pensadores decoloniales en estos últimos años, ¿no? Empezando por Aníbal Quijano, pero también María Lugones falleció en el 2020, ¿no? Que te digo, la que nombra el feminismo decolonial, y Dussel, bueno, el año pasado, que son pensadores importantísimos que por supuesto que nos han, o sea, que hay que leer. Estoy convencida de que hay que leer, que todos los que recibimos transferencias deberíamos leer pensamiento decolonial, realmente los que trabajamos aquí, ¿no? Y respecto de tu amigo, bueno, pues María Lugones justamente es lo que dice, ¿no? Es una de las cosas que dice en su texto Género y decolonialidad.
que es que, y bueno, es muy sabido en todos los trabajos decoloniales, cómo efectivamente los españoles llegaron aquí, se espantaron muchísimo de lo que veían, ¿no? Hace poco me tocó presentar el libro de Calibán y la bruja, y estaba justamente hablando de eso, o sea, Calibán, que es este personaje de la Tempestad de Shakespeare, que es un personaje, yo digo que es un significante, ¿no? Porque es el esclavizado que quiere liberarse, rebelde, etcétera, etcétera, ¿no? Calibán, de hecho, es un anagrama de caníbal. Si lo dijéramos en castellano, debemos decir Calibán, ¿no? Calibán es un anagrama de caníbal, ¿no? Que es, digamos, este movimiento de las bocas, de las letras, ¿no? Y es un anagrama de caníbal porque se le nombra caníbal, o sea, estamos hablando de una novela de 1600, ¿no? De una obra de teatro de 1600 de Shakespeare. Se le llama él hace un anagrama de caníbal, eh, eh, porque precisamente esos seres que se encontraron en las islas del Caribe eran considerados caníbales, monstruos, ¿no? Hay toda una descripción y estudios amplísimos sobre eso, ¿no? De mujeres con sujetos, no sé cómo decir, ¿no? Criaturas con doble sexo, ¿no? Con el sexo expuesto, con otras formas de expresar su sexualidad, etcétera, etcétera, que asustaron muchísimo, ¿no? A los colonizadores, claro que sí, ¿no? Entonces, claro que de la colonia vienen un montón de cosas que hoy padecemos, ¿no? En fin, sí tiene que ver. No, hay acá un comentario de Carolina Moreno. Dice, sumamente interesante pensar desde la subjetividad latinoamericana con sus propias cosmovisiones. Ay, perdón. Perdón, sigue. Prácticas y costumbres. Pensaba en que no solo ayuda a escuchar mejor, también en la práctica, por ejemplo, se me ocurrió que los indígenas no tienen acceso al psicoanálisis. Creo que es importante expandir al psicoanálisis su saber y aportes teóricos a un vasto campo de la sociedad, como las minorías. Sí, podría ser. Jorge Huerta quiere tomar la palabra. Adelante. Muchas gracias, Eraneli. Nada más es una pregunta, Leticia, de lo que dijiste de hace un momento, que surgió también por algo que te plantearon, sobre cómo, por ejemplo, en México se hacen traducciones, sobre todo del francés, de psicoanalistas, etcétera, y decías tú, como que aquí no nos animamos a producir cosas propias, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo, pero en parte también es resultado de lo mismo, ¿verdad? Un nombre, digamos, en nuestra lengua española no va a llamar la atención y vender lo que un apellido francés, ¿no? Por ejemplo, evidentemente. Y al mismo tiempo, y parte de lo mismo, nosotros tenemos mucha dificultad aquí para encontrar, por ejemplo, quien se interese en editar algo que uno hace, etcétera, y sabemos que en caso de que eso se consiga, va a quedar restringido a unos pocos amigos y unos pocos conocidos que compren el libro que escribimos, por ejemplo, ¿no? Ni hablar. En ese sentido, no es falta de tener cosas que decir, digamos, de nuestra parte, ni tampoco falta quizá de arrojo y ánimo, ¿verdad? Sino que tenemos justamente en nuestra contra una postura con la que también no sé si haya mucho que podamos hacer. Sí, pero yo creo que también hay falta de arrojo y también hay eso, posiciones jerárquicas, ¿no?
Si yo creo que hay más, es decir, que tendría que haber más producción, pero además lo que me parece más terrible es que no nos leemos, no nos leemos, porque sí hay producción, pero no nos leemos entre nosotros, ¿no? Leemos, esperamos el libro, el francés o el no sé qué, ¿no? Sí, O tienes la toda la revista razón. tal. Claro, perdona, tienes toda la razón, porque el tiempo que tenemos para leer lo dedicamos a los franceses, etc. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, claro, estas ideas, este pensamiento, esto que va surgiendo, esto que se va creando entre muchos que vamos hablando de esto, leyendo de esto, etcétera, pues tarda muchísimo en desarrollarse, ¿no? Y además, porque tenemos la vida más complicada en Latinoamérica, es decir, trabajamos más horas, ganamos menos, etcétera, etcétera, eso ya lo sabemos, ¿no? Es decir, es así, es así. Entonces, esto de no escribir, entiendo, es como una forma de no autorizarnos o no de Sí, sentirnos autorizados por un gran otro. no, pues tú lo puedes decir así y yo te puedo decir también que es nuestra propia colonialidad, ¿no? Es decir, no nos atrevemos a pensar algo propio. Y efectivamente nos vamos a encontrar con todos esos obstáculos que dice Jorge, pero además, ¿quién nos va a apelar en Europa? ¿Cuándo has visto que un libro es decir, yo solamente el libro de Gloria Lev de Juntos en la Chimenea, que por cierto es una mujer autora, etcétera, que tiene una cierta acogida en París, ¿no? Pero es rarísimo, es muy difícil, ¿no? Que eso pase. Tampoco sé si esa sería nuestro objetivo, ¿no? A mí me gustaría más que pudiéramos pensar en producir algo que pudiéramos leernos entre nosotros, ¿no? Axler, adelante. Pues yo me quedé pensando un poquito con esto que comentaban. Sí, a lo mejor también tendría que ver como con alguna especie de resistencia a atravesar estos temas, porque creo que justamente, o sea, porque por ejemplo para muchas personas, incluso dentro de estas latitudes, cuesta trabajo asumir la idea de la colonialidad. O sea, o de estar, por ejemplo, yo pensaría mucho en este libro de Samuel Ramos, que usaba esta teoría como muy adleriana, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay gente que se posiciona desde el otro lugar, es como con el patriarcado, ¿no? O sea, ahí sabemos que hay psicoanalistas se escuchan desde ahí. Entonces, a mí me parece que sí es muy valioso el trabajo que están haciendo porque sí me permitió también ver esto, o sea, no se trata nada más de solo teorizarlo, pero sí creo que también a lo mejor no sé si sea una resistencia a leernos entre nosotros, nosotras, o a lo mejor también como un cierto impasse, o sea, en el sentido de que creo que no sé si solamente llevar, por ejemplo, el psicoanálisis a todas las áreas, es como también un sueño freudiano, ¿no? Que sea casi un servicio de salud pública, pero por otro lado, ¿cómo podríamos también replantearnos ese dispositivo, por ejemplo, en relación a un clasismo o en relación a los temas del feminismo que bien en la historia del psicoanálisis las mujeres han estado apelando bastante desde esa crítica, ¿no? Y otras, por ejemplo, pues temas raciales, etcétera. Entonces, por ejemplo, creo que eso ha permitido que se amplíe un poquito como el tema de los acompañamientos o a lo mejor poder tener una escucha analítica en espacios que no sean como el dispositivo tradicional. Digo, además, habría que ver también, ahorita con lo que comentaban, me quedé pensando, pues, a qué escuela o a qué apelación se hace pues, sentido del reconocimiento, porque así como está a lo mejor la ECOL, también hay gente que está esperando que se lo reconozcan a usted, a lo mejor la Internacional de Psicoanálisis, o sea, aquí mismo internamente tenemos varios institutos que quizá no estemos del todo de acuerdo con la manera en la que están enseñando y que quizá se ostente que es importantísimo saber quizá los matemas más que temas, por ejemplo, de desigualdad social, ¿no? Entonces, creo que, bueno, me quedo mucho con esto que comentabas, Leti, me encanta que estés desarrollando este proyecto de cómo pues también sería algo de cambio en la escucha. Yo creo que sí tendría que haber una apuesta, yo creo que sí se están produciendo cosas, algunas inclusive por
pensaría que por ahora sí que usos y costumbres, por ejemplo, no estamos transcribiendo ciertos encuentros que sabemos que en Francia, por ejemplo, se están transcribiendo y alguien está haciendo un trabajo de edición. Entonces, creo que también, por ejemplo, específicamente en teoría colonial, de las comunidades, por ejemplo, que han resistido milenariamente, o de ciertas clases subordinadas o en la marginalidad, que se puedan integrar ciertas praxis. Alguien hace rato mencionó el tema, por ejemplo, de cómo se ha intentado el tema del buen vivir de los pueblos de la Vía Yala, pero al mismo tiempo, pues en las condiciones que vivimos en la ciudad, y o sea, a veces es complicado, pero creo que sí habría un potencial de que el mismo dispositivo se replantee, o sea, o de que se sigan replanteando estas cosas. A mí sí me parece importantísimo lo que están haciendo grupos en donde sé que están varias personas aquí presentes, o sea, y que al final creo que me quedé pensando cuál será la resistencia, por ejemplo, de los psicoanalistas en estas latitudes a abordar un poco más esto. Y recuerdo mucho, por ejemplo, el trabajo que hacen en Uruguay, que hicieron este congreso del ero racializado. O sea, cosas que sí me parece que muy centradas en lo que escuchamos y que pues al menos digo, yo creo que ahora sí ya, y con eso cierro, ¿no? Del chisme de la praxis, sabemos que mucha gente no está escuchando a las personas que van ahí. O sea, sí lo sabemos, pues, de otras personas que están en círculos psicoanalíticos. Entonces, sí, por eso el tema de la comunidad y, por ejemplo, cómo se ha intentado a lo mejor también ahí integrar esas perspectivas más comunales. Ahorita mencionabas Calibán y la Bruja, y creo que sí se está haciendo. Quizá ahí vería una resistencia, yo no sé si por cuestión histórica también, ¿no? O sea, como en otras disciplinas lo tienen como la psicología con la APA, como que no se la puede quitar, a pesar de que existe la psicología de la liberación. Entonces, como que siento que ahí están también cuestiones, pero como si nos quisieran voltear a ver. O en este caso, escuchar, ¿no? Yo creo que sí, que se ha abierto un caminito, así a cuentagotas, lentamente, muy lentamente. Pero sí se ha abierto un caminito y hay varias compañeras, especialmente mujeres jóvenes, ¿no? Que están trabajando muy seriamente temas, ¿no? Actualmente. Bueno, si me permiten, y dado que nadie más pide la palabra, quisiera hacer un breve comentario. Leticia, no sé si salga pregunta de aquí, pero eh, me pareció también muy interesante lo que dijiste en el sentido de las personas que están en Europa, psicoanalistas o no, pues es difícil que tengan a lo mejor una visión sobre algo que se llama descolonización o bien colonización, puesto que están en el lugar que colonizó, digamos, ¿no? Había una frase muy antigua, ¿no? Que decía, no sabe el pez que existe el agua, ¿no? Lo que es llamativo es, digamos, que nosotros acá, del Bravo a la Patagonia, a veces tampoco nos demos cuenta de que existe el agua, ¿no? Aun cuando vivimos aquí. Ahora bien, en teoría, en la escucha psicoanalítica, si se cumpliera la atención libremente freudiana propuesta desde el inicio, ¿no? Por quien inventó esta disciplina en la que estamos nosotros, si eso se siguiera, en teoría no tendría por qué estorbarnos la escucha, no tendría por qué impedírsenos, por ejemplo, la escucha, o no tendría por qué, ¿cómo podríamos decir? Prejuiciarse nuestra escucha, en teoría. ¿Te parece? O sea, hablas de la atención flotante. Sí. Es decir, si nosotros estamos en la atención flotante, y además yo diría, ¿no? Estamos como guardianes de la asociación libre, efectivamente, no tendría por qué. Pero el problema es que si quien está escuchando
no puede escuchar, ¿cómo decirlo? Quien está escuchando no puede, no le da lugar a esos aspectos de la herida colonial o de la herida patriarcal, porque no está advertido de eso. ¿Me explico? Es tal cual como para practicar psicoanálisis necesitamos aceptar la premisa de la existencia del inconsciente, Sí, ¿no? Yo sí. creo que también deberíamos, para practicar psicoanálisis en este país, deberíamos, y en este tiempo, deberíamos aceptar la premisa de la existencia del patriarcado, por ejemplo. ¿Y qué hacemos con eso? Porque obviamente el psicoanálisis, es decir, en los tiempos de Freud, vamos a decir, pues el patriarcado no estaba considerado como está considerado ahora. Es decir, no se hablaba de patriarcado, sino era solamente para pensarlo eh, eh, en las ¿cómo se llama? Civilización, es decir, antropológicamente. Sí, sí. Patriarcado, matriarcado, etcétera. Bueno, tenemos tótem y tabú, todo lo que sabemos, pero no se pensaba como un estructurador de la subjetividad, ¿me explico? Y yo creo que lo es. Y eso es muy complicado de decir, de pensar entre psicoanalistas, porque se nos desmoronan cosas que tenemos completamente reconocidas, aceptadas por todos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Sí. no sé a dónde nos lleve todo esto, pero yo pienso que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Hay que Sí, ponerlo sí, sobre la claro. mesa por lo menos. Totalmente, Leticia. Y mira, no sabemos a dónde nos lleve. Sí, de acuerdo, pero si no me equivoco, cada vez que el psicoanálisis se ha renovado, digamos, ha sido por cosas que le vienen de fuera, ¿eh? Sí, de ¿Verdad? acuerdo. Sí, sí, No es el mismo movimiento del psicoanálisis, qué sé yo, lo que lo renueva. Son cosas que vienen de afuera, ¿eh? de acuerdo. Entonces, Ujú. por ejemplo, y dado que lleva más tiempo sucediendo esto, quizás es un poco más fácil de hablar. Cuando yo decía hace un momento que si tomáramos la atención libremente flotante freudiana, Ujú. no tendría por qué meterse, digamos, en nuestra escucha la cuestión de si es histérico, si es neurótico, si es Ah, sí. psicótico, si es perverso. Nada de eso tendría por qué entrar, digamos. Ujú. Lo que permitió en su momento al psicoanálisis ir dejando de lado todo aquello, no surgió del mismo psicoanálisis, ¿eh? Le vino de fuera, ¿no? Sí, sí, Entonces, de yo acuerdo. creo que lo mismo puede ocurrir con los feminismos, con esto que estás tú proponiendo, etcétera, una posible renovación del psicoanálisis, nuevo aire, digamos. Ujú, ujú. Sí. Bueno, yo quería comentar algo que me quedé pensando. Bueno, es que agradezco muchísimo la exposición porque me dejaste pensando un montón de cosas, pero una de las preguntas que me surgía al escucharte era cómo considerar entonces el patriarcado en nuestra escucha, ¿no? O sea, en el momento, en la práctica. Y bueno, pues sí coincido con lo que decía Lulú, creo que es muy, muy importante este espacio, por ejemplo, y estos estudios y el que tú vengas acá a hacernos cuestionar este tipo de cosas, que se hagan seminarios, trabajos, colectivos, etcétera, pero de repente pensaba si eso sería, pues no sé si es suficiente o si con eso bastaría, ¿no? Porque pensaba yo que es muy bueno porque nos permite cuestionar, pero que si eso no se queda justo como en lo racional, ¿no? O sea, porque ahorita que hablaban, por ejemplo, de esto, de si el analista, ¿no? O sea, no tiene en consideración esta parte del patriarcado, pues no lo va a escuchar, ¿no? O sea, no, por mucho que esté dispuesto en una posición de atención libremente flotante, etcétera, no lo sé, ¿no? Y pensaba yo que sí, que es muy importante este trabajo, pues desde lo racional, lo pensaba yo, pero que también a lo mejor ahorita yo misma me
respondía de llevar estas cuestiones pues ya muy propias, ¿no? Al análisis, o sea, justo del patriarcado que está en mi historia de vida, ¿no? En mí, ¿no? Por así decirlo, a mi análisis, eso fue lo que yo me estaba respondiendo, ¿no? Ahorita, porque, por ejemplo, yo pensaba al escucharte, yo siento que mi escucha cambió con la maternidad, ¿no? O sea, que había cosas que anteriormente yo no escuchaba, o sea, no podía escucharlas de verdad, ¿no? Así Escuchaba es. mujeres y no. Y al momento, ¿no? De que paso por esta nueva etapa, hay algo ahí distinto, ¿no? Entonces pensaba por eso la cuestión, sí, de los seminarios y demás, pero también de la propia experiencia, ¿no? Y creo de la importancia, pues, de llevar también estos temas al propio análisis. No sé, eso fue lo que me dejaste ¿De pensando. acuerdo? Muchas Sí, gracias. me parece que esa es la onda. Ponerse a pensar y a preguntarse qué es esto, ¿no? Es decir, ¿con qué tiene que ver? Es decir, ¿cómo se analiza? Es lo que yo digo, que el psicoanálisis se queda corto para ciertas problemáticas. Yo decía, para las venas abiertas de América Latina, ¿no? Es decir, se queda corto realmente, ¿no? Porque, ¿cómo hacer? Es decir, ¿desde qué lugar tomar una experiencia, la que sea, ¿no? Si me cuesta trabajo poner un ejemplo, ¿no? Pero es decir, una experiencia en donde lo que está operando es una opresión patriarcal de la que no es fácil zafarse y que no tiene que ver exactamente con un tema, ¿cómo decirlo? Es decir, ¿desde qué lugar lo analizamos? ¿Por qué para esa mujer o para ese hombre no es fácil zafarse de una opresión patriarcal familiar durísima? ¿No? Es decir, si no sabemos que hay una opresión patriarcal y si no podemos escuchar que hay, además de todos los aspectos psíquicos que podemos analizar y de lo que el analizante va trayendo a las sesiones como información, porque además de eso, efectivamente, tenemos una montaña de conocimientos, pero de eso, de esa historia no sabemos nada, absolutamente nada. El saber es del analizante, del inconsciente, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos lugar a eso si no estamos pensando en el patriarcado? No sé, podría poner varios ejemplos, pero es peligroso poner ejemplos. El caso Dora. El caso Dora, exactamente, ¿no? Cómo se escuchan las afecciones del cuerpo femenino por analistas desinformados, por ejemplo. Voy a decir desinformados. Tú dices, tu escucha cambió a partir de la maternidad. Efectivamente, hay cosas que tú puedes escuchar ahora que antes no podías escuchar. ¿Y qué? ¿Un psicoanalista hombre no puede escuchar nada de la maternidad? Claro que sí. Por eso yo digo que es un planteamiento ético. Es decir, tenemos que ponerlo sobre la mesa, tenemos que tomar acción porque además yo creo que son los temas actuales, ¿no? De verdad estoy convencida de que lo que están produciendo las mujeres en el mundo, pero especialmente en América Latina y las más jovencitas, es histórico. Es histórico. Ahí hay que hacer muchas consideraciones, ¿sí? Y situar desde qué lugar, desde qué posición epistémica uno va qué posición epistémica vas a tomar. Es decir, ese feminismo del 8 de marzo de mujeres en la Ciudad de México, de clase media, lanzándole fuego a las policías, pues me parece terrible. A las mujeres policías me parece terrible, por decir, ¿no? Entonces, es como que hay que situarlo, pero sí es importante lo que está ocurriendo. Como en su momento fueron los estudios de género, ¿no? Los feminismos en este momento son importantísimos.
Y todo esto suena completamente, no sé cómo decirlo, podría sonar completamente inapropiado y burdo, ¿no? Si pensamos en las mujeres palestinas, por ejemplo, ¿no? En este momento, y hay que seguir hablando de Palestina también, todo el tiempo. Hay un comentario en el chat de Misael Flores. Dice, añadiendo a lo que se menciona del pensamiento decolonial, Tijuana tiene la ventaja y desventaja de tener fragmentos de toda la República. Toca, parece ser, labor de cada uno trazar nuestras raíces, como por ejemplo, mi caso sería releer mis raíces sonorenses. Mi duda es si acaso todas las zonas de la República fueron colonizadas de la misma manera. Asumo que de una manera sí, pues en el folclore mexicano inequívocamente existen danzas mestizas en casi todos los estados, o al menos una danza a la Virgen de la Guadalupe. Pero, ¿qué hay de las zonas donde también existió esta conversación con el África, con Cuba, entre otros? Bueno, yo creo que no fuimos colonizados de la misma manera en toda la República. Por ejemplo, me gusta mucho la historia de los chichimecas, ¿no? Que eran además pensados como los más reacios a ser conquistados, ¿no? Y en la Sierra Gorda ellos se suicidaban, se tiraban de la Sierra Gorda antes que ser conquistados, ¿no? O colonizados. Es decir, me gusta ese heroísmo, me gusta ese heroísmo a mí personalmente, y me parece que no todos fuimos igualmente conquistados en fin, no, pero fuimos arrasados. O sea, yo nada más diré, hay una cita, hay un dato de Darcy Ribeiro, que es un sociólogo brasileño, que dice que cuando llegaron los españoles, no me voy a acordar de la cantidad, pero cuando llegaron los españoles había, si no mal recuerdo, 72,000 habitantes en América. 150 años después, solo había 3,000. Ustedes me dirán si eso no es un genocidio, ¿no? Entre las enfermedades, pero también las luchas, ¿no? Millones, ¿no, Leticia? Perdón. Millones, perdóname. Millones, sí. Voy a decir exactamente la cifra, aquí la tengo. Había una población aproximada de 70 millones, exactamente. Dije 70,000, ¿verdad? No, 70 millones, antes de la llegada de los españoles. 150 años más tarde, quedaban solamente 3,5 millones. La mitad de ellos, de los muertos, digamos, habían muerto por las enfermedades traídas por el hombre blanco, y la otra mitad habían sido asesinados en las guerras de conquista o en los trabajos forzados, en las minas y en los ingenios, ¿no? Es decir, estamos hablando de datos terribles, ¿no? Pudimos haber sido colonizados de diferente manera por regiones, pero el genocidio, el saqueo y fue terrible, ¿no? Fue a ese nivel. Bueno, pues miren, viendo la hora, yo voy a proponer que vayamos cerrando. De acuerdo. Es un tema que da para mucho trabajar. Evidentemente, como tú lo dijiste, no se puede agotar habiéndonos reunido hoy este rato. Tú nos comentaste que lo que nos presentas es un fragmento de un trabajo, entiendo, en curso, y bueno, entonces, justamente para cerrar, ¿nos comentas los datos del seminario que vas a iniciar, que nos dijiste hace un rato próximamente, por favor? Esa sería una. Sí. Y otra, ¿dónde podremos leer, a propósito de lo que decíamos hace un rato, dónde podremos leerte? Leer, pero todavía, ¿no? Bueno, algunas cosas que están publicadas ya en la revista Litoral, no sé. Estoy justamente trabajando esto, pensando en que se convierta en libro, ojalá que sí sea en un tiempo, pero sobre el seminario decía, es una probadita, ¿no? En realidad a mí me gustaría extenderme mucho más en cada punto, pero
Por eso lo pensé en 4 sesiones para el mes de julio, 4 lunes, 4 lunes de julio. Y lo que voy a decir, lo que les puedo dar es mi mail, lo pongo en el chat y ahí paso la información, ¿les parece? Muy bien, muy bien. Perdona, ¿dijiste también que lo anunciaste en Facebook? No, lo voy a anunciar ok. mañana. Bueno, entonces Sí. también se puede ver ahí, ¿verdad? Sí, Si puedes ponernos, por exactamente. favor, tu Ay, mail. ¿por qué no estoy pudiendo poner mi mail? Espérenme. Por alguna razón. Aquí. Yo tampoco nunca supe cómo poner la manita y todo eso hoy, quién sabe. Sí, porque de repente se pone así la cosa, ¿no? Misteriosa. Entonces, los interesados me pueden escribir ahí con mucho gusto. Ay, no, espérense, no los. Ah, sí, ahí está. ¿Sí? Pero no lo vemos. No, no sale. Ay, pero ¿por qué no puedo? Es que me pone enviar mensaje a Jorge Huerta. Ah, sí, ahí, perdonen. Ahora sí, espérenme. Bueno, y ahí los interesados podemos ponernos de acuerdo. Ujú. Ahora sí. Ah, sí, ok, sí, ya lo No, estamos viendo. pero ¿qué creen? Está mal. No, Ahí dice pésimo. Le Cantú, Me faltó, guión sí, bajo, perdón. Es que no veo bien, espérenme. Le canto a guión bajo MX. MX me faltó. Ahora sí. No sé cómo borrar este. ¿Alguien no, sabe pero qué? ahí ya lo estamos viendo. Ok. Ese es Le, el de can, abajo. Le Le Cantú a, cantó guión a. bajo MX arroba yahoo.com. Así es, así Ok. es. Y en tu página de Facebook, que estás como Le Cantú, me parece, ¿verdad? Sí, Leca NTU. Leca NTU. Bueno, Ajá. en la página, bueno, en el correo que acaban ustedes de ver y en la página de Facebook de Leticia, que es Lecantú, Lecantú, ¿verdad? Es Leca NTU. Ok. Bueno, Ajá. ahí pueden ustedes ver la información sobre esta actividad próxima, que se trata de un seminario que va a hacer Ujú. Leticia sobre el tema, eh, evidentemente va a estar mucho más Descolonizando la. extendido que lo que nos expuso hoy. Les agradezco mucho el momento, la oportunidad, la conversación. Agradezco mucho al grupo Lacan, una lectura bilingüe y de verdad porque ponerlo, decirlo, escribirlo, tratar de argumentarlo, no me es tan sencillo y me ayuda mucho a seguir con la idea de este trabajo. Así que les agradezco mucho a todos. Bueno, a nosotros también nos ayuda mucho escucharte, escuchar tus propuestas, escuchar a la gente que tiene cosas que compartir, ¿no? Es un gusto siempre poder recibirlos, ¿no? Antes de que dejemos, les invito también cordialmente para que, si les es posible, vean nuestra página de Facebook, se llama así Lacan, una lectura bilingüe, también en Instagram, porque tenemos actividades constantemente. Este próximo jueves, creo que es 20, no, hoy es jueves 30, me parece, el jueves de esta semana, jueves 30. Nos toca, se nos juntaron, digamos, 2 actividades, pero en 2 horas diferentes a las que los invitamos cordialmente. A las 4 tenemos un taller de lectura de la obra de Freud. Ese taller se llama Rutas Freudianas y estamos leyendo la interpretación de los sueños. Y luego a las 6 tenemos otro taller de lectura en el que estamos leyendo los seminarios de Lacan. Vamos en el que se llama El objeto del psicoanálisis. Los dos son actividades, digamos, abiertas a las que se pueden los interesados incorporar en cualquier momento. Entonces, sería un gusto que.
Y hay otras cosas, tenemos otras actividades por ahí, siempre las promocionamos en esas páginas. Muchísimas gracias, Leticia, nuevamente. Gracias. Quieras, tienes las puertas abiertas con nosotros para platicar. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes. Muchísimas gracias a Liliana, a Erandeni, que, bueno, primero el contacto de Leticia fue gracias a Liliana y Erandeni, que somos, digamos, los principalmente organizadores de estas actividades. Gracias a todas las personas de nuestro grupo de estudio que estuvieron presentes. Gracias a todo el público. No sé si quieran agregar algo más. Nada, buenas noches, muchas gracias a todos. Muy buenas Muchas noches a gracias. todos y hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bye bye.